Bien, bueno, para mí es un honor estar aquí otra vez y poder compartir este tiempo, poder compartir parte de lo que Dios ha puesto en mi vida y bueno, em, me honra un montón. Gracias, papi, gracias, mami, por la invitación y gracias a todos ustedes por sus corazones abiertos para este tema. Bueno, vamos a orar. Espíritu Santo, yo te pido que tú vengas en medio de nosotros. Padre, yo te pido que sea tu palabra en nuestros corazones. Señor, que todo lo que venga de ti, Señor, encuentre en cada uno de nosotros tierra buena, Señor, para que tu semilla, que tu palabra dé fruto en cada una de nuestras vidas. Señor, queremos ser personas que dan fruto. Queremos ser tierra buena, tierra firme que da fruto, Señor. Yo te pido hoy que vengas con tu presencia, con tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y que podamos experimentar tu corazón para nuestras vidas esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, el tema que mi mamá me había pedido que hable era sobre el legado que una mujer de fe puede dejar. Y bueno, yo lo había puesto solo como legado, porque creo que este es un tema en el que todos podemos abarcar, pero yo como mujer de fe les puedo decir que cada uno de nosotros tenemos un gran legado que entregar. Para esto, ¿qué es legado? El legado es una herencia, ¿verdad? Es algo que recibimos como un derecho de nacimiento también. Es provisión, es algo recibido por nuestros antepasados, es algo que es entregado de una generación a otra generación. El legado son decisiones que una generación toma que le deja a la próxima generación. El legado no es solamente algo que yo recibí y decido entregarlo, pero si yo lo recibo, yo tengo que ser responsable con lo que yo he recibido para poder tener que entregar algo a alguien más. Ustedes han escuchado sobre cómo las empresas que se heredan de padre a hijo y de hijo a nieto, cuál es el transcurso de esas empresas, ¿verdad? Muchas veces dicen una vida fácil genera, una vida dura genera hijos fuertes, una vida eh, eh, fácil genera hijos débiles. Y yo he oído eso y he dicho, bueno, ¿qué se refiere con algo fácil y algo difícil? Muchas veces nosotros decidimos recibir cosas o decidimos recibir cosas y como no nos costó recibirlo, tal vez no lo trabajamos y pues tal vez entregamos el mínimo o simplemente lo usamos y no tenemos nada más que entregar, ¿verdad? Cuando hay una empresa y el dueño de la empresa, el que creó de la empresa, empezó desde cero. Han oído esas historias, que empieza desde cero y levanta una gran empresa. Y luego tiene su hijo y le da a su hijo una buena posición y el hijo empieza a tratar de que esto se mantenga, pero no tiene la misma fuerza porque no pagó el precio que pagó su padre, no pagó el precio que pagó la generación anterior. Y entonces se entrega a una empresa tal vez a medias. Y por lo general lo que se sabe es que la tercera generación pierde la empresa porque no hay la fuerza del precio que se pagó. Para todo legado que es recibido, hubo un precio que tuvo que haber sido pagado. Y cuando nosotros vemos también esto, los hombres y las mujeres que han aprendido de esa lección y dicen, yo no voy a hacer lo mismo, yo lo que voy a hacer es que mis hijos empiecen también desde abajo y que ellos experimenten también lo que es estar desde cualquier posición, desde la posición desde cero, desde ir a buscar clientes, desde ir a encontrar personas, desde ir a encontrar recursos. Y esos son los hijos que crecen fuertes, sabiendo que no son solo alguien que recibe, pero sabiendo que son poderosos para mantener un legado. Y una de las cosas que yo creo que nosotros tenemos que saber es que Dios nos ha creado con el deseo y con la habilidad de dejar un legado. Cuando hablamos de Cuando hablamos de un legado, hablamos de un Dios de generaciones. Nosotros tenemos un Dios de generaciones. ¿Cuántos sabían eso? Nosotros tenemos un Dios de generaciones. Dios es un Dios de generaciones.
Él se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no solo se presentaba como el Dios de Abraham, él, en el corazón de Dios siempre hubo la familia, siempre hubieron las generaciones, siempre estuvo esto en el corazón de Dios. Entonces, nosotros podemos ver que cuando Dios habla a Abraham, Dios le da promesas. Dios le da promesas de tierras, le da promesas de herencia, le da promesas de bendiciones. Esto está en Génesis 12. Pero luego Dios también habla con Isaac en Génesis 21 y les da las mismas promesas que le dio a su padre. Y le da las promesas de bendiciones, le da las promesas de generaciones, de tierra, de bendiciones. Y luego en Génesis 28, Dios se presenta a Jacob como el mismo Dios. Yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces podemos saber que a Dios le importan las generaciones, a Dios le importa el legado, a Dios le importa la herencia que nosotros dejamos y lo que nosotros pasamos, ¿verdad? Dios se revela luego a Moisés, porque no solo lo hizo con ellos, pero Dios se revela luego a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el corazón de Dios siempre estuvo las generaciones y siempre estuvo que sus bendiciones pasaran de generación en generación, que sus bendiciones fueran permanentes y trascendentales, que no se quedaran en una misma generación. Dios se revela a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham. Y cuando le hables al pueblo de Dios, quiero que les hables así y les digas quién yo soy, que les digas que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A Dios le importa que nosotros conozcamos que Él es un Dios de generaciones. Dios no es un Dios que solamente va a usar a la generación de los jóvenes. La generación de los jóvenes no va a poder ver el avivamiento sin la generación antigua, ¿verdad? Y no podemos pretender hacer algo ahorita que sea solo atractivo para los jóvenes si no estamos pensando en la generación de los niños. Porque Dios es un Dios de generaciones. Para Dios es importante el legado que cada uno de nosotros dejamos. Y luego no solamente Dios, pero también Jesús en Mateo 22. Jesús les dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí Jesús les dice, Dios de generaciones, Dios de los vivos y no de los muertos. ¿Por qué puede decir Dios de los vivos y no de los muertos? Porque con este legado de las bendiciones de Dios venía vida eterna, sin importar que ya hubiéramos muerto. Entonces, aunque nosotros muramos, si estamos en Cristo, seguimos estando vivos. Por eso Él es Dios de los vivos, porque nosotros seguimos estando vivos. Y es hermoso saber que días como hoy, ¿verdad? Que tal vez podemos algunos celebrar y tal vez para otros es días un poco más difíciles. Son días extraños, ¿verdad? Para muchas personas. Pero podemos saber que en Cristo Jesús, cada persona que ya no está aquí con nosotros, si tuvieron una vida en Cristo, hoy viven y Dios sigue siendo el Dios de sus vidas, porque Él es el Dios de los vivos. Entonces, Dios es un Dios que piensa en legado. Dios es un Dios que ve nuestra vida y no ve solo lo que tú eres hoy. Ve todo el potencial que tú tienes para dejar y para entregar. Parte de de vivir una vida dejando un legado, tenemos que saber que todo lo que yo construyo no puede terminar en mí. Todo lo que yo hago no puede quedar en mí. Todo lo que yo construyo tiene que tener un eco, tiene que tener un gran resultado, ¿verdad? Yo hablaba de esto ayer en una charla que fui a dar y me acordaba y contaba de que mi mamá, cuando nosotros éramos chiquitos, somos 4 y súper seguidos, entonces ya se imaginan, éramos como 2 años, 3 años, 4 años y 6 años el Jona. Imagínense en esas edades. Y mi mamá tratando de tener un devocional con nosotros. Y mi mamá decía, estos niños no son nada espirituales porque mientras ella quería orar o enseñarnos alguna historia, mami, la Mela no está con los ojos cerrados. Mami, el Jonathan me pateó por abajo y era como que cualquier cosa menos súper espirituales.
¿verdad? Y no me imagino la presión que había alrededor o la de mi papá para que nosotros tuviéramos un devocional todos los días. ¿Había presión o no? Me imagino que sí, había presión. Entonces, había presión de el devocional por lo menos todos los días. Y un día mi mamá orando con Dios era como, Dios, y ahora mis hijos no son tan espirituales. ¿Cómo hago para tener una hora de devocional con ellos? Y Dios le dijo, yo no quiero que tú tengas una hora de devocional con ellos. Yo quiero que tu vida sea un devocional para ellos. Eso es más difícil, ¿verdad? Eso no era como, ah, ya bueno, mi vida. No, ella no era una hora en la que tú tenías que comportarte como alguien bíblico, sino que era una vida entera. Y fue así y de esa manera en la que yo creo que cuando mis papás nos fueron preparando el legado que nos iban a dejar, no era una vida de iglesia, no era una vida de una hora de devocional, era un estilo de vida en cómo se hablaban entre ellos, en cómo nos hablaban a nosotros, en cómo manejaban la atmósfera en nuestra casa. Entonces, para nosotros dejar un legado, ni siquiera tenemos que tener riquezas físicas, pero tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Para nosotros poder dejar un legado, tenemos que tener cimientos fuertes. Un legado, imagínenselo como un castillo o una gran construcción. ¿De qué te sirve construir un montón si la base no es Jesús, no es la roca? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros pensamos en cimientos fuertes, ¿en qué estamos pensando? Cuando mi mamá decía esto y ella pensaba, cuando nos quería criar y nosotros tal vez éramos intensos o malcriados o cualquier cosa, y para no salir ella, su lado humano, carnal, ella le preguntaba a Dios, ¿quiénes son estos niños que me diste? ¿Quiénes son estos niños que me diste? ¿Qué van a transformar? ¿Qué lugares van a transformar? ¿A qué lugares van a llevar luz? Y muchas veces tal vez nosotros pensamos, ¿qué tengo yo que dejar como un legado para las generaciones siguientes? Y nos podemos preguntar y decir, ¿qué es lo que voy a dejar yo en el corazón de las personas? ¿Cómo estoy tratando yo a las personas? ¿Cómo es mi honra a las personas? No podemos pretender dejar un legado a personas o a una generación a la que no honramos, porque si no honramos la generación que viene detrás de nosotros, ni siquiera vamos a invertir en dejar un buen legado. Si nosotros no honramos a los que vienen detrás de nosotros, no podemos pensar, entonces vale la pena todo este sacrificio, ¿verdad? Porque si ya los vemos con desesperanza, ¿para qué dejar un legado? ¿Verdad? Es que está de mal en peor. Entonces pensamos, ¿para qué? Pero si los vemos y le preguntamos a Dios, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son esta próxima generación? ¿Quiénes son los niños que me están viendo? ¿Quiénes son los jóvenes que me están viendo? ¿Quiénes son los que están observando cómo yo vivo mi vida? Si yo los veo con los ojos de Dios, no con los ojos de esta temporada, ¿verdad? Que tal vez tiene desesperanza, pero si los veo con los ojos de Dios y pregunto, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es esta generación que me estás dando? ¿Quiénes me están viendo? Entonces yo pienso desde ese lugar y digo, tengo que honrar lo que Dios ha puesto en ellos. Tengo que honrar lo que viene en la próxima generación. Pero para poder yo estar desde ese lugar, tengo que saber que si yo hoy estoy parada aquí, si hoy ustedes están sentados ahí, hubo alguien que dejó un legado para nosotros, ¿verdad? Hoy no estamos sentados aquí de gratis. Hubo gente que pagó el precio, hubo gente que puso cimientos fuertes, hubieron personas que pusieron bases firmes para que nosotros podamos estar parados sobre algo que es firme y que es fuerte. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos cuáles son los cimientos fuertes del legado que vamos a dejar, ¿cuáles son nuestros cimientos? ¿Tenemos cimientos fuertes? ¿Tienes tus cimientos fuertes en tu vida? Quiero hablarles de algunos de esos cimientos fuertes que necesitamos tener cada uno en nuestra vida. El primero, el temor del Señor. El temor del Señor es el primer cimiento fuerte que necesitamos en nuestra vida. Yo no vi la hora que empecé, entonces necesito que me avisen 10 minutos antes de que termine, ¿ok? Entonces, el temor del Señor tiene que ser lo primero en nuestra vida. ¿Cómo yo, qué tipo de legado estoy construyendo y en base de qué?
El temor del Señor. El temor del Señor es el que nos aleja de el mal. El temor del Señor es pensar en qué voy a hacer yo que le agrada a Él, aunque no le agrade a las personas. Porque muchas veces queremos dejar legados agradando a las personas. Y la verdad es que a unos vamos a agradar y a otros no, ¿verdad? Pero cuando nosotros pensamos qué es el temor del Señor, es vivir una vida que lo agrade a Él, sin importar que no agraden a las otras personas. ¿Les ha pasado que ustedes muchas veces por agradar a Dios le han caído mal a otras personas? Muchas veces, porque confrontamos nuestra vida. Si vivimos una vida con el temor del Señor y nuestra vida vive una vida agradando al Señor, tu vida tiene que confrontar al mundo. No puedes pasar desapercibido. Tu vida, tus valores, tus principios, el carácter de Cristo en ti, tiene que confrontar el mundo. Entonces, si tu vida no está confrontando el mundo, si tu vida no refleja temor a Dios, entonces es muy difícil saber que podemos estar dejando un legado que perdure. Cuando nosotros nos damos cuenta que no venimos a este mundo para encajar en este mundo, no venimos a este mundo para encajar en el mundo, venimos a este mundo para agradar a Dios. A mí no me gustaba esto, pero mi papá decía que la primera razón por la que él se casó no era por amor a mi mamá. Y yo decía, qué poco romántico. Él decía que la razón principal por la que él se casó era para agradar a Dios, para servir a Dios. Y yo decía, ¿cómo eso no es nada romántico? Ahora ya sí sé que es romántico eso, porque realmente, de verdad, el amor aparte es una decisión y todo, pero aún muchas veces en nombre del amor desagradamos a Dios. En nombre de la felicidad y en nombre de encajar en este mundo, estamos haciendo cosas que no agradan a Dios. Y si nuestra razón principal es agradar a Dios, Él va a poner todas las cosas en su lugar. Él va a poner todo en su lugar. Si nuestra prioridad es Dios, Él nos va a enseñar en qué momento tu prioridad tiene que ser tu esposa, en qué momento tu prioridad tienen que ser sus hijos, en qué momento tu prioridad, cualquier cosa, pero primero tiene que ser Dios en tu vida. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros pensamos que el temor del Señor tiene que ser lo principal, el temor del Señor en Proverbios, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Cómo construyes un legado sin sabiduría? No puedes. No puedes construir un legado sin sabiduría. ¿Y cómo obtienes sabiduría? Con el temor del Señor. Es la única manera de tener sabiduría a través del temor del Señor. Vivir de tal manera que yo no le tengo miedo a nada de este mundo, pero solo tengo temor del Señor, de agradarle a Él. No tengo miedo de que la gente me tache, no tengo miedo de que la gente diga esto, no tengo miedo de confrontar el mal, no tengo miedo de ir a los lugares oscuros, porque cuando nosotros vivimos con el temor del Señor, el infierno nos teme a nosotros. El infierno nos teme a nosotros. No nosotros al infierno, no nosotros a la oscuridad, sino que en las tinieblas huyen cuando nosotros vamos, si vivimos agradando al Señor y con el temor del Señor. Entonces, el temor del Señor es la primera parte. La segunda parte es que no se trata de mí. Saber que no se trata de mí. Vemos en la Biblia, no se trataba de uno, se trataba de generaciones, ¿verdad? No se trató de Abraham, se trató de Abraham, Isaac y Jacob, se trató de generaciones. Cuando Dios hablaba, hablaba al pueblo, ¿verdad? Dios era un Dios de familias, de tribus, de comunidades. ¿De qué es lo que va a venir en la próxima generación? Se hablaba lo que habían hecho los antepasados. Entonces, cuando vivimos una vida en donde queremos dejar un legado, no podemos, tenemos que dejar de pensar en nosotros. Noticia. Para dejar un legado, tienes que dejar de pensar en ti, en tu agenda, en tu fama, en tu posición, en tu gloria, en tu comodidad. Para empezar, en nuestra comodidad. Para poder dejar un legado relevante, tenemos que dejar de pensar que se trata de nosotros. No se trata de mí. No se trata de mí, se trata de algo muchísimo más grande que yo. Tiene que ver con los que vienen detrás de mí, tiene que ver con los que ya pagaron el precio. Es como
recibir un legado y desperdiciarlo. Entonces no se trata solo de los que vienen detrás de mí, pero se trata de los que pagaron el precio también detrás de mí. Honrar hoy lo que mis papás tuvieron que hacer. Honrar hoy lo que los misioneros que les predicaron a mis papás tuvieron que hacer, tuvieron que entregar, tuvieron que dejar tierras, tuvieron que dejar un montón. Esto no se trata solo de mí. Yo no estoy viviendo una vida para mí. Dios no nos llamó a vivir una vida para nosotros mismos. Dios nos llamó a vivir una vida más grande que nuestras propias vidas. Qué aburrido vivir una vida para nosotros. Por eso a veces nos deprimimos y caemos en un montón de cosas, porque estamos viviendo una vida tan enfocada en nosotros que cuando vemos hacia adentro encontramos un montón de cosas que no nos encantan, ¿verdad? Y entonces entramos en un lugar de muchas veces depresión. Pero cuando empezamos a vivir una vida por los demás, empezamos a vivir una vida para los demás, empezamos a vivir una vida por el Señor y sirviendo a los demás, entonces el enfoque ya no está en mí, el enfoque está en Él y amar lo que Él ama y su recompensa para nuestra vida es óleos de alegría. Su recompensa para los que vivimos no una vida para nosotros es óleos de alegría, ¿sabía? Qué lindo. Entonces a veces nos preguntamos por qué estamos así y por qué estamos viviendo una vida solo para nosotros. No, pero si yo ayudo a la gente, pero tal vez los estás ayudando porque tú necesitas validación. Tal vez yo estoy haciendo esto porque yo necesito aceptación y realmente no estamos viviendo una vida fuera de nosotros mismos. Entonces parte de dejar un legado es empezar a vivir una vida en donde no se trata de mí, sino que se trata de Él, de que Él reciba la recompensa. ¿Ustedes saben cuál es su recompensa? ¿Cuál es la recompensa de Él? Nosotros, las almas perdidas regresando a Él, los hijos pródigos regresando a casa. Esa es su recompensa. Eso es lo que Él quiere recibir. Y si nosotros vivimos una vida en comunión con Él, en que Él reciba su recompensa, reconciliar a este mundo con Él, esa es la recompensa. Esa es nuestra vida. Que cuando la gente se encuentre con nosotros, no admire quiénes somos nosotros, pero anhele tener más de Jesús. Que cuando la gente nos vea a nosotros no sea, wow, la Mela, sino que, wow, Dios en ella. Wow, Dios en Dani. Wow, Dios en la Vero. Eso es lo que Dios refleja en nosotros. Entonces, cuando vivimos una vida dejando un legado, no se trata de nosotros. No se trata de lo que nosotros podemos eh, entregar aún, dar ni recibir. No se trata de nuestra agenda, de nuestra comodidad. Se trata de que Él reciba la recompensa y que los hijos regresen a casa. De eso se trata. Cuenta tus historias. Cuenta lo que Dios ha hecho en ti. Si tú te guardas todo lo que Dios ha hecho en ti, ¿qué legado vas a dejar? Saben, los altares se construían de piedras con historias y testimonios de los milagros que Dios había hecho. ¿Cuántas piedras tiene tu altar? ¿Cuánto has contado tú a los demás lo que Dios está haciendo en ti? Contar tu historia y tu testimonio es dejar un legado, aún en personas que tal vez nunca vuelvas a ver en tu vida. Pero cuando tú cuentas los milagros que Dios ha hecho en tu vida, cuéntales a tus hijos lo que Dios ha hecho, de dónde Dios te sacó. Cuéntales a tus hijos lo que Dios ha hecho en tu vida, los milagros diarios que ves. Ese es el legado más grande que les podemos dejar. Miren, nosotros cuando venimos a Ecuador de misioneros, era como queríamos cosas, obviamente éramos niños y me acuerdo que queríamos unas bicicletas o queríamos patines y mi papá no nos decía no hay. ¿Saben qué nos decía? Pídanle a Dios. Nos dejó el legado de que nuestro proveedor es Dios. Y saben, Dios siempre de maneras locas, venía alguien de otro país y nos compraba bicicletas. Venía alguien más, nos daba patines. Y siempre sabíamos eso. Y no crecer con una mentalidad de pobreza, en donde nuestro legado no era, ay, somos misioneros pobres, sino que somos misioneros, servimos a un Dios que es proveedor. Y en donde había aún cosas que no eran necesarias, pero
eran anhelos de nuestro corazón. Y sabíamos que nuestra fuente no eran nuestros papás, sabíamos que nuestra fuente no eran nuestros jefes, no es un esposo, nuestra fuente siempre es Dios. Ese es uno de los mejores legados que mis papás me han dejado, que todo le puedo pedir a Él y que Él es fiel y responde. Yo a mi grupo de chicas más cercanas siempre les digo, fiel es el que prometió y chunchitas las que lo retrasamos. ¿Verdad? Porque a veces nosotros como Dios prometió, sí, ¿y por qué se retrasan ciertas promesas o ciertas cosas en nuestra vida? Porque a veces nosotros somos chunchitos. A veces nosotros somos los que detenemos esto por las mentiras, por bloquear ciertas cosas en nuestra vida, por no creerle a Dios o por ideas equivocadas de quién es Dios. Muchas veces son las ideas equivocadas de quién es Dios en nuestra vida lo que puede estar retrasando que nosotros podamos seguir viviendo una vida de abundancia y dejando un legado a las personas. Dios es bueno, Dios es Padre, Dios es fiel, Él nunca se va, Él nunca deja de ser. Esas son las verdades que tienen que estar fuertes en nuestro corazón, aunque vengan tormentos, aunque vengan cosas. Aunque haya tormenta, si Él está fuera de la barca y me está llamando, yo voy a ir. Porque no se trata de mi comodidad ni de mi seguridad. Se trata de que yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida y en una generación que viene detrás de mí. ¿Hay un precio que pagar? Sí, siempre se paga un precio, ¿verdad? No viene gratis. Uno cree, wow, recibí todo esto. Gratis para ti, pero alguien más pagó un precio. ¿Qué precio vas a pagar tú para que tú puedas entregar ese legado a alguien más? Hay un precio que tú tienes que pagar. ¿Cómodo? No. ¿Fácil? No. ¿Va a ser difícil? Muchas veces sí. Y parte de eso es ese lugar en donde nosotros aprendemos y somos moldeados para que cuando entreguemos el legado, lo entreguemos completo y no mezclado, no un evangelio con mezcla, sino que algo real. Saber que esto no termina en mí. Número 3. Para poder dejar un legado y tener bases firmes, tenemos que saber el concepto de que la familia es parte del plan de Dios. Dios no nos quiere solitarios. Dios no creó llaneros solitarios y héroes por ahí, uno por allá. Dios hacía familia. E incluso cuando Jesús se iba a ir y les dejaba a los discípulos, les decía, ustedes vayan en grupos de 3, vayan de 2 en 2, vayan en grupos. Hizo tribus. La familia es parte del corazón de Dios. Mamás, no renuncien a ser la mayor influencia en la vida de sus hijos. No renuncies a ser la mayor influencia en la vida de tus hijos. Son tu herencia. Yo les quiero leer Salmo 127, del 3 al 5. Y esto, mamás en lo natural y mamás en lo espiritual, ¿verdad? Porque el hecho que no tengamos hijos en lo natural no quiere decir que no seamos madres, ¿ok? A mí toda la vida, no saben cuál es la palabra profética que más me han dado todos los profetas, todos los lugares, todos los grupos, madre de naciones. Madre de naciones. Y casada por 7 años, nunca pude tener hijos. Cuando me divorcié, me recuerdo que tirada en el piso le decía a Dios, madre de naciones, tú me dijiste que yo era madre de naciones. Y una y otra vez Dios me recordaba, una y otra vez Dios me recordaba, eres madre de naciones, eres madre de naciones. El legado que tú estás dejando no es solo físico, es espiritual. El legado que Dios tiene a través de tu vida no es solo físico. Entonces, tal vez si este día es un día difícil para muchas, porque dicen, bueno, yo no soy mamá. Quiero decirte que el Señor ha puesto en nosotras una maternidad. Él ha puesto en nosotras una maternidad. Él sí nos creó con esta habilidad de ser madres y de dar amor a muchos que tal vez no tienen una madre. Y tal vez de ser madres espirituales de muchos que sí tienen madre, pero no saben cómo guiarles. Y el Señor nos ha escogido a nosotras para poder ser madre de muchos y madres espirituales. Y podemos dejar un legado espiritual
Y fuimos llamadas todas a dejar un legado espiritual como madres, porque Dios sí ha puesto una maternidad en nosotros. En los momentos más difíciles yo decía, Señor, ¿qué pasó? Se te olvidó mi vida, me caí de tus manos, ya no hay el plan A. Y Dios me decía, sigue siendo parte del plan A para mi vida, sigue siendo parte del plan A. No eres tan poderosa como para arruinar los planes de Dios sobre tu vida. Yo decía, ¿cómo Dios? ¿Cómo? Y en los momentos más difíciles se me venían a la mente todas estas mujeres, todas estas niñas, estos hombres a los que ayudamos. Y yo decía, ¿cómo lo hacen ellos sin Dios? ¿Cómo lo hacen ellos sin una familia? ¿Cómo lo hacen ellos sin un hogar? ¿Cómo lo hacen ellos sin esta salud? ¿Cómo lo hacen ellos sin conocimiento? Y en ese momento, cuando empecé a decidir que no se trataba de mí, porque no se trata de nosotros, y dejé de verme adentro y ver todo lo que no tenía, y empecé a ver todo lo que sí tenía, y dije, les debemos a ellas un encuentro con el amor de Dios, les debemos a ellas familia, les debemos comunidad, les debemos esto, y la maternidad que Dios puso en mí empezó a salir, y empezó a tomar coraje, y empezó a tomar fuerza. Y no soy más víctima de lo que no tengo o lo que no soy, pero soy hija de Dios, con todas las virtudes y las habilidades que Dios nos ha dado como mujeres. Tú como hombre, Dios ha dado tantas cosas, proveedor, protector. El enemigo ha querido robar esas mentiras, pero la verdad es que Dios nos creó y Dios no se equivoca cuando Él nos crea. Lo único que tenemos que hacer es sacudirnos las mentiras, dejar de ver tanto adentro de nosotros. Nos han enseñado todo este último tiempo, mira dentro de ti, mira dentro de ti, mira ahí. Eso no es bíblico. En la Biblia dice, Señor, tú escudriñame, no yo ahí escudriñarme, porque si yo me escudriño, me vuelvo chiquita y me hago víctima. Pero si yo dejo que Él me escudriñe, yo empiezo a ver todo lo que sí tengo y puedo ver que hay un gran legado que yo sí puedo dejar, que yo sí puedo entregar, que no tengo que vivir más reclamando el pasado, añorando el pasado, pero puedo vivir viéndolo hacia adelante, que es lo que Él tiene para mí. ¿Han oído sobre la esposa de Lot? ¿Se han oído de ella? No sé si ni siquiera creo que se sabe el nombre de ella, ¿no? Lo único que se sabe, ¿alguien sabe qué se sabe de ella? Que miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Yo no creo que nunca más Dios lo volvió a hacer. Qué bueno, pero qué bueno que lo puso en la Biblia, porque miren, nosotros fuimos llamados a ser la sal de este mundo, pero muchas veces por regresar a ver atrás nos estancamos en nuestro propósito y en lugar de ser la sal de este mundo nos volvemos estatuas y dejamos de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y tal vez no era malo lo que a veces queremos regresar a ver, añoramos, tal vez, wow, se está quemando mi casa que construí con tanto amor, mi familia que levanté con mis amigas que hice todo ese tiempo. Pero al regresar a ver atrás, desenfocó su mirada en lo que Dios les estaba dando. Yo no quiero ser como la esposa de Lot, que deja de cumplir su propósito en la vida, de ser la sal de este mundo y se convierte en una estatua de sal por añorar lo que perdió. Para dejar un legado, necesitamos mantener nuestros ojos enfocados en Jesús y en cómo Él ve a la familia. Tal vez no, la gente no quiere familia hoy en día por cómo está el mundo. El propósito y el parte de lo que Dios ha hecho en este mundo es traer familias. Dios quiere la respuesta. Miren, para esta sociedad no es no tener más hijos, es familias sanas. Esa es la respuesta para esta sociedad. No hacernos a lo que el resto del mundo dice sobre la familia, sino que saber que nosotros si fuimos llamados a dejar herencia. Salmo 127. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová. El legado que Dios te dio son tus hijos, en lo natural y en lo espiritual. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No se avergonzará
cuando hablare con los enemigos en la puerta. Cuando tú entiendes que tus hijos en lo natural y en lo espiritual son herencia de Jehová, Dios te los dio. Tú entiendes que hay un precio que fue pagado por eso y también entiendes que tienes que enseñarles a trabajar ese legado para que ellos puedan entregar ese legado a la próxima generación. No les vas a dar un evangelio light, no les vas a dar un evangelio simple en donde no hay un precio que pagar. Les vas a dar un evangelio donde ellos saben que hay un precio que pagar para que ellos tengan un legado que entregar. Porque si no hay un precio que pagar, el legado se pierde. Si la siguiente generación no paga el precio, gracias a Dios ya no tenemos que pagar el mismo precio que pagaron nuestros padres. Hoy empiezas a pagar el precio y empiezas a ganar las batallas que no quieres que tus hijos luchen mañana. ¿Cuáles son las batallas que no quieres que tus hijos tengan que pelear mañana? Empieza a ganarlas hoy. Empieza a conquistarlas hoy para que ellos no tengan que luchar. Tendrán sus propias luchas, tendrán sus propias batallas y pagarán su propio precio, pero que no tengan que pagar algo que tú pudiste luchar cuando te tocaba a ti luchar. De esa manera dejamos un legado puro, un legado digno. Cuarto, lo que hago es relevante para las nuevas generaciones. No podemos solo pensar en nuestra generación, cualquiera que sea tu generación. No puedes pensar solo en tu generación. Tienes que pensar en las otras generaciones. Hay gente en nuestro equipo, hay gente en nuestro círculo mayor a nosotros. Si no hay, deberíamos buscarlos. Porque lo que ellos pagaron es algo de lo que nosotros deberíamos aprender. Hay gente en nuestro círculo, hay gente, la gente que entra en nuestro auto, hay gente menor a nosotros o solo nos gusta llevarnos con la gente de nuestra edad y que piensan igual a nosotros. Hay adolescentes en tu círculo, hay gente, hay niños cerca de ti. No es que yo no hay niños cerca de mí, no hay adolescentes porque yo así es mi vida. Búscalos, búscalos, porque los vas a necesitar para poder dejar algo que sea relevante para ellos, para aprender y escuchar. ¿Cuántos padres aquí les preguntan a sus hijos, ¿qué crees que es lo que Dios tiene para nuestra familia? ¿Cuántos dejan que Dios les hable a través de sus propios hijos? Busquen escuchar su voz. La voz de cada generación es importante. La voz de cada generación es importante. Entonces busca en cada generación lo que Dios quiere hablar a tu vida. Dice, no, es que no sé cómo traer a jóvenes, adolescentes, cocínenles. Y les prometo que van a llegar, ¿verdad? Cualquier cosa, podemos inventarnos cualquier cosa. Tal vez nos tenemos que bajar de algún pedestal de orgullo que tengamos. Pero para poder dejar un legado, tenemos que aprender a honrar a todas las generaciones. Y por último, depender 100% del Espíritu Santo y estar basados en la palabra de Dios. Tenemos que aprender a estar basados en la palabra de Dios para poder vivir una vida de poder. Tenemos que estar leyendo la palabra de Dios. Para vivir una vida de carácter, para tener el carácter de Cristo, necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Porque si no, es que yo pensé que esto sí agradaba a Dios, es que yo pensé que esto sí era. Pero no, cuando nosotros no tenemos una guía, somos como cualquier cosa, cualquier hoja que se la lleva el viento y vamos con cualquier corriente que traiga este mundo. Y queremos dejar el legado de esta ideología, esta otra idea, que el feminismo, que esto. Esos no son legados bíblicos. Y cuando nosotros entendemos que la Biblia es la que dicta el estilo de vida que tenemos que llevar, va a ser muy difícil irnos a la izquierda o a la derecha. ¿Cuántas sectas, cuántos grupos se han creado por no estar, aún de grupos religiosos cristianos, por no estar basados bíblicamente? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Vienen tantas olas que podríamos estar dejando
un legado sin una base firme, que cuando se los entregues lo único que va a hacer es derrumbarlos. Entonces, ¿qué legado podemos dejar si no tenemos la palabra de Dios? Si no conocemos su palabra, no sabemos que es necesaria una vida de ayuno y de oración. Si no conocemos su palabra, no sabemos que es necesario ayunar. No sabemos que es necesario vivir una vida de oración. Y no sabemos que es necesario una vida de honra. Aprendamos a honrar la presencia de Dios. ¿Qué mejor legado les puedes dejar a tus hijos? Que ellos te vean que cada vez para ti la presencia de Dios es lo más importante en tu vida. No es la crisis, no es las noticias, nada de eso te desestabiliza porque tú sabes que la presencia de Dios en tu vida es suficiente y la verdad de Dios, la palabra de Dios para tu vida es la base más segura. Llenos del Espíritu Santo. Si Jesús dependió del Espíritu Santo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Si Jesús vivió una vida honrando al Padre, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Miren qué hermoso, porque la Trinidad misma nos enseña este estilo de vida, de legado. Y era honra, honra. Dios Padre honró al Hijo. ¿Cómo honró Dios Padre al Hijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo honró, aunque él no había hecho nada todavía. Antes de que empezara a hacer los milagros. No lo honró por los milagros, lo honró porque era su Hijo amado, no cualquier hijo. Era su Hijo amado. ¿Qué legado de honra estás dejando en la vida de tus hijos? ¿Estás dejando un legado por lo que hacen o porque simplemente son tus hijos y se sienten amados y honrados porque simplemente son tus hijos? El Espíritu Santo honró a Jesús cuando descendió y se mantuvo sobre él. Jesús honró al Espíritu Santo y al Padre. Jesús decía, yo no hago nada que no vea al Padre hacer. Jesús dijo, me voy, pero les conviene que me vaya. Cuando algo conviene, cuando viene algo mejor. Dijo, algo mejor, es algo mejor que viene, porque viene el Espíritu Santo. En ese momento no tenía sentido y no estaba agradando a nadie de los que estaban cerca de él. No estaba agradando a nadie, porque para nadie era agradable que Jesús se tenga que ir. Jesús era lo más lindo que conocían. Para nosotros hoy suena como bien porque estamos acostumbrados a no tener a Jesús físicamente entre nosotros y porque hoy sabemos quién es el Espíritu Santo. Pero en ese entonces ellos no tenían ni idea. Pero Jesús honra al Espíritu Santo y les dice, les conviene que me vaya. ¿Qué legado de honra estás dejando en tu casa? ¿Qué ambiente de honra dejas en tu casa? ¿Cómo te escuchan tus hijos hablar de los demás? Hablar de tus padres, hablar de tus jefes, hablar de tus líderes. ¿Cómo te escuchan tus hijos? ¿Te escuchan como la Trinidad honró al Padre, honraron al Hijo, al Espíritu Santo? Miren, no hay mejor legado que les podamos dejar. Y sí, Dios va a traer provisión y bendición y va a haber mucho legado y herencia que ustedes van a poder dejar a sus hijos en lo natural, pero no hay mejor legado que puedas dejar a tus hijos que la verdad de Dios en sus corazones. Hay toda una generación allá afuera que está esperando eso. Y no pensemos solo en nuestros hijos, pensemos en todos los niños de la iglesia, pensemos en todos los niños de nuestro barrio, pensemos en todos los hijos de nuestros amigos. Pensemos en ellos. No fuimos creados para vivir una vida para nosotros, fuimos creados para vivir una vida más grande que la nuestra. Entonces piensa, ¿qué ven los demás cuando me ven a mí? Ese es el legado que tú estás dejando. Así que quiero hacer una oración para terminar con esto. Por favor, si se ponen de pie todos. Y le vamos a pedir al Señor que Él ponga en nosotros una urgencia. ¿Cuántos quieren una urgencia por dejar un buen legado en sus corazones? ¿Quieren esa urgencia? Yo quiero tener urgencia en mi corazón. Yo no quiero que me valga, que me vea quien me vea, que se salve quien pueda. No, el mundo se está ahí muriendo. Y nosotros los que tenemos luz somos responsables de traer vida y de llenar el cielo y vaciar el infierno. Así que Padre, yo hoy te pido en esta mañana que tú nos des urgencia, que tú pongas urgencia en nuestros corazones. Pon urgencia en nuestros corazones, Señor, para dejar un legado que sea trascendental, para dejar un legado que sea transgeneracional, Señor.
Yo te pido en el nombre de Jesús que pongas esta urgencia en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente. Danos ideas. Señor, revélanos cuáles son las cosas que tenemos que cambiar para que podamos dejar un legado. Señor, gracias por las madres de lo natural. Pero Señor, también gracias por las madres espirituales que hay en esta casa. Señor, te pedimos que nos des más hijos espirituales, más hijos espirituales. Señor, gracias por los padres y las madres espirituales aquí. Yo te pido, Señor, por más hijos espirituales, por una cosecha de hijos espirituales, Señor. Danos este encargo, Señor, que seamos una iglesia que sienta el peso de la adopción, que sienta el peso de ser padres y madres espirituales, Señor. Hoy yo llamo a los hijos espirituales a este lugar, Señor, y te pido que se levanten los padres y las madres espirituales en esta casa, Señor, en Ciudad Real. Yo declaro padres y madres espirituales, no importa tu edad, tú fuiste llamado a ser padre y madre espiritual. Así que, Padre, hoy llamamos a todos esos hijos espirituales y te decimos, tráelos a casa, Señor, porque hay mucho en cada uno de estos hombres y mujeres que entregar. Señor, gracias por todo lo que nos has dado, por la paternidad y la maternidad que has depositado en nosotros. Señor, abrimos nuestros brazos para todos esos hijos espirituales que tú quieres traer a nuestras vidas y te decimos sí y amén al legado que tú quieres dejar a través de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.